Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bendecidos. Bendecidos del Señor. Un gusto estar por acá nuevamente compartiendo el Evangelio. El misterio escondido. El misterio escondido. Y ese misterio escondido lo vamos a contestar en esta noche y lo vamos a poner ahí en el subtítulo también. La semana pasada, el viernes, ¿verdad? Hablamos de 2 puntos, ¿verdad? Y vamos a ver 3 puntos importantes entre el versículo 24 al 25, por ahí 26. Miramos 2 puntos por el factor tiempo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Dijimos que en el versículo 18 del capítulo 1 de Colosenses también dice que Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, ¿no? Concluimos de que el cuerpo de Cristo nunca puede ser separado de Él mismo porque Él es la cabeza. Si alguien puede separar al cuerpo de Jesucristo, entonces es más poderoso que Dios. Pero Él dejó muy claro en Juan, cuando Él dice que nadie es mayor que mi Padre. Tampoco puede ser dañado, destruido, y tampoco el cuerpo de Cristo nunca puede morir. Quiere decir que nosotros nunca podemos morir, por eso es que estamos separados de nuestra naturaleza nueva al cuerpo pecaminoso carnal por la circuncisión de Jesucristo, ¿verdad? Porque fuimos sepultados con Él en su muerte y resucitamos con Él en su resurrección. También dijimos que el apóstol a los gentiles, el apóstol a la iglesia, es el apóstol Pablo. Él es el ministro de la iglesia, y eso lo vimos en Colosenses 1:25 y en muchas otras porciones bíblicas, ¿verdad? Efesios 3 del 1 al 8, 2 de Timoteo 1, 9 al 11, Gálatas 1, 11 y 12, Gálatas 2 del 6 al 8. En esta noche vamos a tocar el tercer punto. Antes de ir a eso, voy a hacer un breve resumen para que no se nos olvide y mantener en mente las reglas de la hermenéutica, ¿no? El por qué, el dónde y a quiénes se escribió la carta. Entonces, el propósito y la razón de esta carta era porque el apóstol Pablo estaba confrontando falsos maestros que enseñaban una rara mezcla de metafísica griega con judaísmo. Algunas de esas enseñanzas eran que el espíritu y la materia eran coeternal, que existían. El espíritu solamente era la parte buena, que la materia o todo lo creado era malo, que había una serie de niveles angelicales que existía entre un Dios bueno, que estaba en el nivel más alto, y un Dios de nivel más bajo que formaba la materia o el cuerpo, ¿no? Y que la salvación estaba basada en el conocimiento de una clave secreta, la cual ayudaba a las personas a progresar a través de niveles angelicales al Dios bueno del nivel más alto. Quiere decir que a través de una serie de claves, las personas podían ir superando su estado de nivel bajo a llegar a un estado de nivel alto. Es algo parecido a como hoy en día el karma, ¿verdad? Tienes que hacer el bien para que tu karma, cuando vuelvas a morir, entonces regreses con una entidad un poquito mejor, un poquito mayor, etcétera. Entonces, el apóstol Pablo tiene que confrontar estas herejías y estos argumentos falsos. Él refuta todas estas herejías exaltando a nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo Jesús se manifestó ¿en qué? En carne. Pero para ellos la carne, absolutamente todo eso era malo. Era imposible que un ser divino pudiera venir a la tierra y ser perfecto estando en un cuerpo de carne. Entonces el apóstol Pablo exalta a nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, la imagen misma de Dios, Colosenses 1:15. Dice el creador de todas las cosas, versículo 16 del capítulo 1. Dice que es sustentador de todas las cosas, versículo 17. La cabeza de la iglesia, versículo 18. Dice que Cristo Jesús es el primero en resucitar de entre los muertos, versículo 18 también. Colosenses 1, ¿verdad?
Dice que Él es la deidad completa manifestada en forma de un cuerpo o de un hombre, pero la deidad completa. Y dice que Él es el único que reconcilia al hombre con Dios, Colosenses 1, 20 al 22. ¿Por qué el apóstol Pablo tiene que exaltar la realidad y la verdad de nuestro Señor Jesucristo? Porque Él tiene que dejarle saber a la iglesia en Colosas, que es a quien se le escribe esta carta, que todas esas mentiras que están diciendo estos gnósticos, porque así se llamaban, estos gnósticos, era precisamente eso, una mentira. Que ellos no tenían que guardar ningún tipo de reglas, que ellos no tenían que guardar ningún tipo de sábado, que ellos no tenían que hacer ningún tipo de sacrificio para llegar a un nivel espiritual mejor. Más bien Él le dice, mira, en Cristo Jesús vosotros estáis completos. Él es la cabeza de la iglesia, ustedes son el cuerpo. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito entre los muertos. Él ya venció la muerte. En otras palabras, ¿de qué luchas? Si ya Cristo obtuvo la victoria por nosotros. Entonces, bajo ese contexto y bajo esta idea, llegamos al punto número 3. Y es por eso que el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia. Y el punto número 3 lo encontramos en el versículo 26 y 27. Versículo 26 al 27. Y entonces completamos el subtítulo, el misterio escondido, Cristo Jesús, la esperanza de gloria. ¿Cuál es el punto número 3? Cristo Jesús es nuestra esperanza de gloria. Es nuestra esperanza de gloria. Vamos a ir al versículo 26 y 27 de Colosenses 1, por favor. El subtítulo, ¿verdad? El misterio escondido. ¿Cuál es ese misterio escondido? Cristo Jesús es la esperanza de gloria para nosotros, ¿quiénes? Los gentiles, la iglesia. ¿Estamos en Colosenses 1:26? Dice, a saber, el misterio que ha estado escondido de los siglos y de las generaciones, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. Esos santos somos nosotros, ¿verdad? A los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio. Mira qué bueno es Dios con nosotros. Él quiso dar a conocer algo a la iglesia, a sus santos. Y mira qué le llama el apóstol Pablo. Las cuales Dios quiso hacer notorias, ¿qué cosa? Las riquezas de la gloria de este misterio. Las riquezas de la gloria de este misterio. Es que este misterio es glorioso, mi hermano. ¿Por qué les está escribiendo esto? Porque estos gnósticos no reconocían la superioridad y la supremacía de Cristo Jesús. Pero el apóstol Pablo lo deja bastante claro, ¿no? Dice, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Cuáles? Entre los gentiles, que es Cristo Jesús en vosotros, la esperanza de gloria. No es niveles espirituales. No necesitamos niveles espirituales para llegar a un nivel angelical alto. Solo necesitamos fe en Cristo Jesús, porque Él es nuestra esperanza de gloria. ¿Por qué gloriosa? Porque vamos a obtener una gloria juntamente con Él, ¿verdad? Vamos a ir a Filipenses para hacer énfasis en eso. Filipenses 3, 20. Esta es la esperanza gloriosa de los hijos de Dios. Filipenses 3:20. Me encanta esa frase cuando dice, Dios quiso hacer notoria las riquezas de la gloria de este misterio. Filipenses 3:20. ¿Estamos ahí? Dice, mas nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual cambiará nuestro vil cuerpo para que sea hecho semejante a su cuerpo glorioso, según la operación de su poder, por el cual puede también sujetar en sí todas las cosas. El apóstol Pablo deja clarísimo que la supremacía de Cristo sobre todos, sobre todas las cosas,
es por encima de todo. Y que nosotros, la iglesia, estamos completos en Él y no necesitamos más nada. Vamos a regresar a Colosenses, por favor. Voy a leer el 26 y el 27 nuevamente, después nos vamos a ir a otros versículos bíblicos. ¿Estamos ahí? Colosenses 1:26 dice otra vez, a saber el misterio que ha estado escondido de los siglos y de las generaciones. Mi hermano, eso no lo sabía nadie. No se sabía de que los gentiles eran parte del cuerpo de Cristo, o iban a ser parte del cuerpo de Cristo. Es más, que iban a ser el cuerpo de Cristo, porque los judíos han sido endurecidos, ¿verdad? Mas ahora ha sido manifestado a sus santos, que bueno es Dios. Hay que darle gracias a Dios porque nos ha revelado el misterio, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Vamos a 1 Corintios 1:29, por favor. 1 Corintios 1:29. Porque en este tipo de enseñanza, donde hay que hacer un esfuerzo para llegar a ciertos niveles espirituales, cabe la jactancia, ¿verdad? Porque hay que trabajar duro para llegar a algo. Pero el problema es, y el asunto es, de que la jactancia en el nuevo pacto queda como excluida, ¿verdad? Porque en Romanos 4:1 el apóstol Pablo dice que si Abraham tenía de qué gloriarse, no para con Dios, dice. Porque para con Dios ninguna carne se va a gloriar. Mira lo que dice acá, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Si el apóstol Pablo no confrontaba este tipo de enseñanza, entonces la iglesia, como los gálatas, que estaban entrando en el judaísmo, en la circuncisión, en el esfuerzo, en la ley, en la obra, entonces les iba a dar chance de que de jactarse y decir al final, mira, por lo que yo hice, por lo que logré, por lo que sacrifiqué, por lo que luché. Pero el apóstol Pablo lo que hace es exaltar a nuestro Señor Jesucristo y darle toda la gloria a Él. Dice, para que ninguna carne se jacte en su presencia. De Él sois vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en ¿quién? En el Señor. ¿Por qué? Porque el misterio escondido que Dios quiso manifestar es que Cristo Jesús es nuestra esperanza de gloria. Ve al versículo 28 de ahí mismo de Corintios 1, por favor, versículo 28. Mira lo que Dios escogió. Dice, y las cosas viles del mundo y las menospreciadas escogió Dios, y las que no son, para deshacer las que son. ¿Qué escogió? Lo vil. Pero Dios decía, no, la carne todo es malo. No hay carne buena. Pero Dios dice, no, yo escogí lo vil de este mundo, para entonces gloriarme en ellos. Dice Efesios, para la gloria de su gracia. Ve al versículo 23, por favor, de ahí mismo. Estamos leyendo para atrás. ¿Estamos ahí? Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es a los judíos ciertamente tropezadero y a los griegos locura. Mira, el asunto este de los gnósticos era una combinación rara entre metafísica griega y judaísmo. Por eso es que ninguno de los dos entendían el asunto con Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo dice, es tropezadero para los judíos y a los griegos locura. Sin embargo, a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Por más esfuerzo humano, mi bendecido, por más sabiduría humana que nosotros nos podamos inventar, por más filosofía y huecas sutilezas, si nosotros no ponemos nuestra fe totalmente en Cristo Jesús, todo es una pérdida de tiempo. Todo es una pérdida de tiempo. Y más grave aún,
una ofensa a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que pon en tus notas ahí, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Nada de lo que nosotros tenemos y hemos alcanzado en nuestra posición espiritual, nada tiene que ver con un mérito humano, absolutamente nada. Pero así mismo es. Punto número 4. Encontramos en el verso 28. En Cristo estamos perfectos. En Cristo estamos perfectos. Vamos a ir a Colosenses otra vez, por favor. Vamos a volver a leer del 26. Dice, a saber el misterio que ha estado escondido de los siglos y las generaciones, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien nosotros predicamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que estaban haciendo los gnósticos? Diciendo que había que hacer ciertos secretos para llegar a un nivel más alto, una clave secreta la cual ayudaba a las personas a progresar a través de niveles angelicales. Oye, ¿cuántas cosas raras no hay hoy en día? Hoy en día hay un montón de asuntos que son de autosuperación espiritual, la cábala, todo eso es filosofía, mi hermano. Filosofía, metafísica, sabiduría humana, inventos de hombres. Entonces el apóstol Pablo les dice, mira, no, Iglesia de Jesucristo, presentamos en Cristo Jesús perfecto a todo hombre, en el cual yo también trabajo combatiendo según la operación de Él, la cual obra en mí poderosamente. Mira lo que dice el versículo 21. Y a vosotros que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente por las malas obras, ahora os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por la muerte, para presentaros ¿cómo? Santos y sin mancha e irreprensible. ¿Qué es eso? Perfectos. Te acaba de decir en el versículo 28 que Él predica a Jesucristo, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. ¿Por qué lo está presentando perfecto? ¿Por qué los puede presentar perfecto? Por lo que dice en el versículo 22. Por su sacrificio, dice, en el cuerpo de su carne por la muerte, para presentaros santos y sin manchas irreprensibles. Así Él te presenta perfecto, dándote evidencia de lo que significa esa herencia en los santos. Por eso es que el apóstol Pablo dice en el versículo 27, quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio. Eso es rico lo que acabamos de leer, eso es una riqueza, eso es una herencia para nosotros. Por su muerte Él nos presenta santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. Hebreos 10:14, por favor. Y es nuestra obligación, ¿verdad?, presentar perfecto a todo hombre también que nos escucha. Todos esos bendecidos que nos visitan en la página de internet, que nos están comenzando a escuchar, queremos dejarles saber que en Cristo Jesús están perfectos, que por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, ellos han sido presentados sin manchas, sin arruga, perfectos en Cristo Jesús. Dice, porque por una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Que dice Colosenses 1:22, en el cuerpo de su carne por la muerte. Que dice Hebreo, por una sola ofrenda. Lo mismo. En el cuerpo de su carne por la muerte, por una sola ofrenda. Dice, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles, porque con una sola ofrenda
ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Está diciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el misterio escondido es que Cristo Jesús es la esperanza de gloria, y glorioso. Y Dios quiso dar a conocer las riquezas de este misterio. Vete a Efesios 5:25, por favor. Por eso es que dice con una sola ofrenda. Porque esa ofrenda fue suficiente. ¿Por qué? Porque Él no se presentó en el tabernáculo terrenal. Ya no hay que llorar más nada. Lloramos si te pisan el pie, si te diste un martillazo en el dedo. Pero cuando pensamos en nuestra eternidad, lo que hacemos es gozarnos. Claro, porque leemos que quiso Dios, ¿verdad?, manifestar estas riquezas de este misterio. Y cuando nos damos cuenta cuáles es esas riquezas, Cristo Jesús, la esperanza de gloria. No, ya nosotros no lloramos por problemas de conciencia, nos gozamos y vivimos por la fe y esperamos en Dios, ¿verdad? Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué es eso? Muerte. Con una sola ofrenda se entregó a sí mismo por ella. Con una sola ofrenda se entregó a sí mismo por ella en la muerte, por su sangre. Es lo mismo. Pero esa entrega, ese sacrificio, dice, para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. Lo mismo que te está diciendo en Colosenses 1:22, lo mismo que te está diciendo en Hebreos 10:14, que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Dice, para que la presentase a sí mismo, iglesia gloriosa, que no tiene o que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué es eso? Perfecto. Con una sola ofrenda nos ha hecho perfectos para siempre. Ahí no te está diciendo, mis bendecidos, que tú tienes que llegar a este nivel. Ahí lo que te está diciendo es que porque Él se entregó a sí mismo por la iglesia, entonces lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, que fuese sin mancha y sin, dice, santa y sin mancha. Eso es lo que somos nosotros. Vamos a Efesios 1:4, por favor. Qué bueno es Dios. Bueno es Dios, misericordioso. Efesios 1:4 dice, según como nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Nos escogió para qué? Para ser santos y sin mancha. ¿Por qué? Porque somos su iglesia, porque nos purificó por la palabra. Por la palabra. Pon en tus notas, por favor. Para Dios poder hacernos parte de su iglesia, de su cuerpo, nos tuvo que hacer perfectos, sin mancha, santos, completos en Cristo Jesús. Ok, para Dios poder hacernos parte de la iglesia, de su cuerpo, nos tuvo que hacer perfectos, sin mancha, santos y completos en Cristo. Si no, no te puede hacer parte del cuerpo, porque te está haciendo parte de Cristo. Si estás bajo la condenación del pecado, porque la paga del pecado es muerte, no te puede hacer parte del cuerpo. Había que pagar un precio, un sacrificio perfecto, el cual fue Cristo Jesús. Con una sola ofrenda nos hizo ¿qué? Perfectos para siempre a los santificados. Te tuvo que santificar, te tuvo que hacer sin mancha, te tuvo que hacer perfecto, te tuvo que poner completo en Cristo Jesús. Pero eso fue ¿a dónde? En tu hombre interior. Te resucitó. ¿Por qué? Sabemos que también morimos con Él, ¿verdad?
Y ahí quedó destruido el cuerpo del pecado. Entonces te circuncidó, te separó el cuerpo pecaminoso carnal y te creó un nuevo hombre interior para ahora vivir para Dios. Pero la pregunta sería, si hay un hombre interior nuevo, resucitado, nacido de nuevo, ¿cómo creó Dios ese hombre? Efesios 4:24. Si no nos vamos agradecidos con el Señor hoy, yo creo que no hay cuándo. Y vestidos del hombre nuevo. Mira, aquí está el hombre nuevo que tú y yo tenemos, que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Entonces ese nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y santidad es justo o justificado y santo. Por eso es que hemos leído que Él nos presenta sin mancha, sin arruga, irreprensibles, completos y perfectos en Cristo Jesús. Pero ese nuevo hombre es creado conforme a Dios, mira, en justicia. ¿La justicia de quién? De Cristo en nosotros, ¿verdad? En santidad. Por lo tanto estamos perfectos en Cristo Jesús. Y todo eso es en la verdad, a través del Evangelio. Porque el nuevo nacimiento viene a través del conocimiento de la palabra. No a través de una emoción en un culto X o una campaña X. No es la emoción del momento. Este hombre es creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Efesios dice, después de haber escuchado, vamos a ver, Efesios 1:13, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso está claro, mi bendecido. Una vez tú eres sellado con el Espíritu Santo, te hacen justo, santo, sin mancha, perfecto y completo en Cristo Jesús. Esto no es un asunto de pasar al frente en una iglesia. No es así el asunto. Tú sabes que yo pienso que las actitudes hacia Dios no deben de estar ligadas con algún tipo de situación traumática que esté pasando en tu vida. Porque muchas personas, ¿verdad?, responden a los llamados en las iglesias porque se quedaron sin trabajo, porque no tienen plata, porque se están divorciando, por cualquier cosa. Entonces la emoción los lleva a tomar una decisión que no tiene nada que ver con el conocimiento de la verdad. Y al día siguiente se desapareció todo el mundo. Y van a los encuentros y van a todas esas cosas y regresan y vienen muy emocionados porque es pura emoción y después no hay nada de frutos del Espíritu, nada. Colosenses 2. Creo que nos queda claro que Cristo es nuestra esperanza de gloria, ¿verdad? Creo que nos queda claro que en Cristo estamos perfectos, completos, bendecidos con toda bendición. Dice, porque quiero que sepáis cuán grande conflicto yo tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro en la carne, para que sus corazones sean consolados, estando todos unidos en amor y en todas las riquezas de la plena seguridad del entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Ahí les está dando durísimo a los gnósticos, que ellos se creían los sabios y los importantes y los misteriosos con los misterios y las cosas. Dice, y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque esté ausente en la carne, sin embargo en el Espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro orden y la firmeza de vuestra fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. La fe es en Él, ¿verdad? Por tanto, como habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él,
¿Cómo recibimos nosotros al Señor? Por la fe. ¿Cómo tenemos que andar? Por la fe. Eso es lo que le está diciendo ahí. Como habéis recibido a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él. Porque en el versículo 5 dice, y en la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Cómo recibimos a Cristo? Por la fe. Dice el versículo 7, habiendo sido arraigados y siendo sobreedificados en Él y siendo establecidos en la fe, así como os ha sido enseñado, abundando en ella con acción de gracias. Mira que nadie os saquee como despojo por filosofía y vano engaño, según la tradición de los hombres, según los elementos del mundo y no según Cristo, porque en Él mora toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en Él estáis completos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. ¿En Él estamos qué? Completos, ¿verdad? Dice, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha por manos en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne con la circuncisión de Cristo. Ese cuerpo pecaminoso carnal fue echado a nosotros, ¿verdad? Sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que le resucitó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, físicamente, ¿verdad?, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, rayendo de en contra de nosotros la escritura de las ordenanzas que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué es eso? Ese es el cuerpo de pecado. Mira, lo que estaba en contra de nosotros era el cuerpo de pecado. Vamos a Romanos 6. Romanos 6, 6. Dice Colosenses 2:14, rayendo de en contra de nosotros la escritura de las ordenanzas que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre es crucificado con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué fue lo que fue clavado en la cruz? El cuerpo de muerte. ¿Para qué? Para que fuese destruido. Colosenses 2:15, por favor. Todo lo que estaba en contra de nosotros, mi hermano, quedó ahí clavado. Dice, y habiendo despojado a los principales y a las potestades, sácoles a la vergüenza en público, triunfando sobre ellos en ella, en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o con respecto de día de fiesta o de nueva luna o en sábados. Nosotros no tenemos que estar guardando nada de eso, bendecido. Dice que son sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Nadie os defraude en vuestro premio, afectando humildad voluntaria y culto a los ángeles. ¿Qué es lo que hacen esta gente? Ellos querían llegar a un nivel angelical. El apóstol Pablo dice, mira, deja de estar con divinidades raras, inventadas, entremetiendo, dicen, las cosas que no han visto, vanamente hinchado por su mente carnal. Por eso es que al principio él dice que él ora para que el entendimiento de la iglesia en Colosas sea que, dice, y no teniendo la cabeza, de la cual todo el cuerpo. ¿Qué dice ahí? Y no teniendo la cabeza. Por eso es que andaban confundidos y regados por todos lados, porque no eran parte del cuerpo. Y el cuerpo hace lo que la cabeza diga. Y el cuerpo sigue lo que la cabeza indique, lo que la cabeza enseñe, lo que la cabeza instruya. ¿Y por qué esta gente andaban guardando días, fechas, años, fiestas y dándole culto a los ángeles? Porque no estaban arraigados de la cabeza. Y no teniendo la cabeza, de la cual todo el cuerpo, alimentado y enlazado por las ligaduras y coyunturas, crece con el crecimiento mismo que da Dios. Pues si sois muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a decretos, no manejes, no gustes, no toques? Cosas todas que han de perecer con el uso, según los mandamientos y doctrinas de hombres, las cuales cosas tienen a la verdad
alguna apariencia de sabiduría en culto voluntario, pero no necesariamente es pura apariencia. En culto voluntario y humildad y en menosprecio del cuerpo, no en honor alguno para la satisfacción de la carne. Hay otras versiones que dice que no tienen ningún tipo de valor para los deseos de la carne. Quiere decir que tú puedes guardar todos los sábados que quieras, puedes orarle a todos los ángeles que quieras, pero mientras tú no te unas a la cabeza y seas parte del cuerpo, siempre vas a estar pendiente de tu cuerpo pecaminoso carnal. Una vez tú llegas a Cristo Jesús, tú sabes que tu cuerpo pecaminoso carnal, ¿qué fue? Clavado y crucificado y destruido en la cruz del Calvario. Y entonces ya eres libre. Pero mientras andes con doctrinas y mandamientos de hombres, se tragan cualquier cuento que les digan. El cristiano muchas veces trata de obtener lo que ya tiene y vive tratando de ser lo que ya es. Ya es un bendecido, pero siguen buscando la bendición. Ya es perdonado, justificado, hecho perfecto y sin mancha y sin arruga, y viven todavía con conciencia de pecado, viviendo y tratando de ser lo que ya son y tener lo que ya tienen. Y lo tienen todo en Cristo Jesús. Conclusión, solo necesitamos a Cristo Jesús y en Él estamos completos. Amén. ¿Preguntas, comentarios?